A temperatura ambiente, el nitrobenceno es un líquido amarillento y transparente con una consistencia ligeramente viscosa. Es un compuesto bastante tóxico pero a la vez hermoso. Su principal uso industrial es fabricar anilina para hacer tintes, entre otras cosas. Tiene un olor característico parecido al de las almendras, aunque bueno, inhalar nitrobenceno es todavía peor que inhalar benceno. El peor síntoma de envenenamiento por nitrobenceno es la metahemoglobinemia, que básicamente significa que el hierro de la hemoglobina de tu sangre se oxida a hierro trivalente, así que ya no puedes soltar el oxígeno que transporta. Al ser incapaz de transportar oxígeno, los dedos, los labios, entre otros, se ponen azules. Aunque este sea el síntoma más rápido en manifestarse y más preocupante a corto plazo, el nitrobenceno genera muchas más afectaciones. Es más cancerígeno que el benceno, tiene efectos neurológicos y produce daños en diversos órganos. Digo todo esto para no dar la impresión de que no sé con qué estoy trabajando, porque a veces esto puede dar lugar a malentendidos. También lo digo para que bajo ningún motivo repitan esta síntesis, ya que para colmo, los desechos también son increíblemente peligrosos para el ambiente y ninguna cantidad de alguna sustancia contaminada con nitrobenceno debe descargarse al ambiente. Después de tremenda introducción y de explicar los peligros de este químico para que no los repitan, vamos a comenzar con la síntesis. Como el nombre del nitrobenceno lo indica, este se trata de un benceno con un grupo nitro. Por suerte, para lograr sintetizar nitrobenceno solo debemos nitrar benceno. Suena sencillo y realmente lo es. Ahora, tenemos un problema con esto, y este problema es que a una temperatura superior se favorece la formación de dinitrobenceno. Por suerte hay una barrera de temperatura muy clara antes de que se comience a formar dinitrobenceno. A una temperatura entre 55 a 60 grados Celsius se favorece la formación de nitrobenceno y también la nitración del benceno ocurre a una velocidad decente. Para comenzar, a un matraz de 250 mililitros añado aproximadamente 22.5 mililitros de ácido nítrico azeotrópico. El ácido nítrico será el reactivo que nitrará el benceno, pero por sí solo no puede hacerle nada. Ya que esta reacción es extremadamente favorable termodinámicamente, la temperatura de la mezcla aumentará bastante cuando añadamos el benceno. Para que la temperatura no pase de 60 grados tenemos que enfriar el ácido nítrico. También hay que enfriar el ácido nítrico para evitar que el reactivo que vamos a añadir a continuación lo descomponga. Pongo el matraz con ácido en un baño de hielo y lo dejo enfriar por aproximadamente 30 minutos. Una vez frío el ácido nítrico, añado aproximadamente 26 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Esta relación de ácido nítrico a ácido sulfúrico viene de un documento que detalla cómo preparar nitrobenceno. Una vez terminada la adición de ácido sulfúrico, hay que esperar a que la mezcla sulfonítrica se enfríe de nuevo, ya que la temperatura llegó a 15 grados Celsius. Para añadir el benceno vamos a usar un embudo de adición. Esto nos permitirá añadir el benceno despacio y automáticamente. Añado el benceno al embudo y abro la válvula para regular el flujo de benceno a una gota cada 6 o 7 segundos. Después de 40 minutos añadiendo el benceno, cambio el agua fría por agua a temperatura ambiente. Coloco un refrigerante en vertical al matraz para hacer reflujo y comienzo a calentar el agua. Es muy importante que la temperatura del agua nunca pase de 60 grados Celsius, no solo por motivos de rendimiento, sino también por motivos de seguridad. En el paso final en el que destilaremos el nitrobenceno, lo vamos a calentar bastante y si generamos di o trinitrobenceno, este se puede descomponer explosivamente, lo cual no sería muy bueno. Yo mantuve la temperatura a 55 grados por una hora.
pasada la hora desmonto el aparato de reflujo y retiro el agua caliente. En el matraz de reacción nos quedan dos fases. La fase superior es el nitrobenceno, aunque este tiene un color bastante anaranjado. Aunque el nitrobenceno es más denso que el agua, no es más denso que la mezcla de ácidos que usamos para nitrar el benceno, así que el nitrobenceno flota en la mezcla de ácidos. Para separarlos los paso a un embudo de decantación y retiro la fase inferior. La mezcla de ácidos, aparte de ser extremadamente corrosiva, ahora está contaminada con nitrobenceno, así que la dreno a un contenedor especial para transferirlo a un almacenamiento de desechos. Lo que sigue es simplemente lavar el nitrobenceno primero con agua y después con una disolución de bicarbonato de sodio en agua. Estos lavados son sumamente importantes ya que nos interesa retirar cualquier resto de ácido que pueda quedar en el nitrobenceno y que pueda potencialmente seguir nitrándolo en la destilación. Para cada lavado uso aproximadamente 20 mililitros de agua destilada. Como podemos ver, inmediatamente al añadir la primera tanda de agua, el nitrobenceno pierde su color anaranjado y adquiere su color original. También se produce una fina niebla de ácido nítrico y óxidos de nitrógeno provenientes de la reacción de otros óxidos de nitrógeno con el agua. Hay que usar cantidades muy pequeñas de agua ya que el nitrobenceno también es ligeramente soluble en agua. De hecho, podemos ver como el agua adquiere un color ligeramente amarillo debido a la disolución del nitrobenceno en ella. Después de agitar el embudo para mezclar bien el agua con el nitrobenceno, dreno la fase inferior que contiene nitrobenceno a un vaso. La fase acuosa la dreno al contenedor con la mezcla de ácidos para después almacenarlo todo en un contenedor de desechos ácidos y contaminados con aromáticos. Ahora solo repito esos lavados 3 veces más. Para el último lavado añado 50 mililitros de una disolución saturada de bicarbonato de sodio en agua al nitrobenceno. Esta disolución tendrá la finalidad de neutralizar los últimos restos de ácido que puedan quedar. Como podemos ver, se liberan algunas burbujas, lo que indica que aún había ácido en el nitrobenceno. No tenemos que lavar después para retirar trazas de bicarbonato, ya que vamos a destilar y todo esto lo eliminaremos. En este lavado hay que tener especial cuidado al agitar el embudo, ya que si se libera demasiado CO2, el tapón puede saltar y salpicar nitrobenceno por todas partes. Así que hay que empezar a agitar despacio, ventilando bastante seguido. Una vez concluido el lavado, transfiero el nitrobenceno a un matraz. A este matraz vamos adicionando cloruro de calcio hasta que veamos que este se deja de aglutinar. Cuando lleguemos a este punto, nuestro nitrobenceno debe ser completamente transparente. A continuación, traspaso el nitrobenceno a un matraz de fondo plano. Primero decanto el nitrobenceno y después lo succiono con una pipeta. No lo voy a filtrar ya que esto contaminaría innecesariamente un embudo y un algodón con nitrobenceno. Una
vez transferido el nitrobenceno, monto un aparato de destilación simple para separar el nitrobenceno de las impurezas poco volátiles. Aquí es muy importante usar un matraz de fondo plano y bastante papel aluminio, ya que el nitrobenceno hierve a más de 200 grados Celsius y será bastante complicado hacer que el vapor pase al condensador sin condensarse en las paredes del adaptador. Lo primero que se destila alrededor de los 80 grados Celsius es benceno. Esta fracción es extremadamente pequeña, pero la recolectamos ya que el benceno es cancerígeno. La segunda fracción es nitrobenceno con trazas de benceno, así que descarto el primer mililitro. Una vez con la temperatura estable, comenzamos a recolectar nitrobenceno puro. Cuando veamos que nos queda una cantidad muy pequeña de líquido en el matraz, dejamos de calentar. Aunque nuestro rendimiento se verá afectado, es mejor no destilar hasta sequedad por razones de seguridad. En el matraz de ebullición nos queda un líquido viscoso y de un color rojo muy oscuro, casi negro. Al final nos quedaron aproximadamente 18.14 gramos de nitrobenceno puro. Teniendo en cuenta que usamos 15.11 gramos de benceno, podemos calcular que el rendimiento fue de aproximadamente el 73%. Este rendimiento está bien, ya que el rendimiento aproximado de la nitración del benceno suele estar entre el 70 y 80%. Listo, acabamos de hacer un compuesto extremadamente tóxico. La siguiente reacción que llevaré a cabo será una reducción en pH neutro. No voy a hacer anilina, pero voy a hacer algo todavía mejor. Por cierto, en algunos foros he visto que se recomienda neutralizar el nitrobenceno con disolución piraña y no lo hagan. Aunque en primer lugar ni siquiera deberían intentar esta síntesis. Si lo replican, la forma más sencilla de lidiar con los restos de nitrobenceno es disolverlos en acetona y guardar la acetona como acetona contaminada con nitrobenceno. Ni quemarla, ni tirarla, ni nada, solo guardarla. Antes de irme, quería agradecer profundamente a las personas que me han donado en Buy Me a Coffee. Gracias a su apoyo pude financiar el siguiente video, que ya está en edición. Si alguien más está interesado en donar, dejo un link a mi cuenta en la descripción y en el comentario fijado.